Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí, tratando de aportar a nuestro modo cuestiones que tienen que ver con energía fotovoltaica. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un video que es una extensión de otro video que hemos hecho de paneles solares en serie y paralelo, porque mediante consultas, bueno, veo que hay algunas cosas que no quedan del todo claro, así que vamos a aclararlas. Vamos a ver distintas configuraciones de sistemas mixtos, serie paralelo, a ver cómo se comportan tensión, corriente, potencia, y vamos a explicar un poco para qué necesitamos conectarlos en serie paralelo a los paneles solares. Así que bueno, arrancamos entonces. Bien, vamos a comenzar con algo que aparentemente genera algunas dudas con respecto a la conexión serie paralelo de paneles, ¿sí? Que tiene que ver con la potencia al conectarlos en serie y en paralelo. Bueno, estamos aquí en un datasheet de Jinko y vamos a usar un ejemplo que va a ser para hacer las cuentas más fáciles. Esta línea es de 380 watt pico a 400 watt pico, ¿sí? 400 watts nos entrega 40,01 volt, el 0,1 lo vamos a obviar, y 10 amperes, ¿sí? Que obviamente 40 por 10 son los 400 watts. Bien, este es el ejemplo que vamos a tomar para que sean fáciles las cuentas. Vamos a comenzar haciendo un repaso, ¿sí? De lo que habíamos visto en el video anterior de conexión serie paralelo. Inicialmente vamos a ver que tenemos, en este caso, por ejemplo, 12 paneles solares y habíamos visto que se sumaban las tensiones en la serie y se sumaban las corrientes en el paralelo, ¿sí? Eso lo habíamos visto, y también la potencia es igual a la tensión por la corriente. Esta fórmula es una fórmula que la vamos a aplicar todo el tiempo. Ahora nos vamos a ver un poco tres ejemplos de 12 paneles, de los paneles que vimos de 400 watts, tres configuraciones distintas. Hay otras tres, pero no las vamos a tener en cuenta en este caso, que serían los 12 en paralelo, los 12 en serie o dos series de 6. Pero bueno, con estos tres ejemplos vamos a manejarnos, que realmente con esto alcanza y sobra para ver este tema. Vamos a colocar entonces las tensiones. Habíamos dicho que el panel de 400 watts nos entregaba 40 volts y 10 amperes. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en todos los casos, en cada serie, los 40 volts y en cada paralelo los 10 amperes. Bien, entonces en el primer caso, ¿qué tenemos? Son 2 por 40 o 40 más 40 son 80 volts, y en este caso son 6 paralelos, 60 amperes. Entonces anotamos 80 volts, 60 amperes. En el segundo caso tenemos 120 volts, ¿sí? La sumatoria de los tres, y la sumatoria de los cuatro paralelos son 40 amperes. Entonces tenemos 120 volts, 40 amperes. El tercer caso tenemos 160 volts, que es 40 por 4, y tenemos 30 amperes de corriente. Entonces anotamos 160, 30 amperes, 160 volts, 30 amperes. Ahora bien, la potencia en el primer caso es 80 por 60, 4800 watt pico. En el segundo caso, 120 por 40 son también 4800 watt pico, y en el tercer caso, 160 por 30 también son 4800 watt pico. Entonces, ¿qué cambiamos con la configuración? Cambiamos la tensión y la corriente. La potencia va a seguir siendo siempre la misma. ¿Qué me conviene? ¿Conectarlos en serie, conectarlos en paralelo? ¿Es un capricho? ¿Es una decisión totalmente nuestra? Bueno, ahora lo que vamos a ver es
por qué conectarlos en serie paralelo, para qué sirve conectarlos de un modo, para qué queremos tener más tensión o más corriente. Así que vamos a ver ese tema. Bien, vamos a utilizar como ejemplo un equipo off-grid, ya que es el que tiene más variantes con respecto a la conexión serie paralelo. Entonces, partimos desde dos lados aquí. Por un lado, nuestra necesidad. Nosotros partimos de qué es lo que necesitamos en nuestra vivienda. Entonces, partiendo del consumo diario, vamos a tener dos datos, dos necesidades. Por un lado, la potencia simultánea, que la determinamos en función de cuántos equipos vamos a tener conectados simultáneamente, y vamos a tener una potencia total en paneles fotovoltaicos, que también surge de cálculos que ya realizamos. Entonces vamos a poner como ejemplo que tenemos una potencia simultánea de 5000 watts y, por otro lado, una potencia total en paneles fotovoltaicos de 3200 watts pico. Esa es nuestra necesidad. Del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos al mercado. Allí vamos a encontrar un montón de inversores, reguladores, también pueden ser equipos integrados, y ahí vamos a elegir por nuestro presupuesto, porque tiene Wi-Fi, tiene monitoreo, tiene tal o cual prestación que nos interesa, y una vez que elijamos un inversor que nos satisfaga y esté dentro de nuestras posibilidades, vamos a ver cuáles son sus requerimientos. La etapa del inversor va a tener dos datos, que sería la potencia máxima, por un lado, y la tensión de trabajo, por otro. Este último dato no lo vamos a utilizar acá, es más que nada para el dimensionamiento del banco de baterías, con qué tensión vamos a trabajar. Luego, la etapa del regulador tiene otros dos datos o requerimientos. Por un lado, el rango de tensión. Vamos a elegir un sistema MPPT, que es el que nos permite jugar más con lo que es serie paralelo, ¿sí? Porque tiene un rango más amplio de tensión. Y por otro lado, también tenemos la potencia máxima en paneles fotovoltaicos. Entonces vamos a poner también aquí un ejemplo. Este es un ejemplo real, digamos, es un grow watt off-grid de 5000 watts. Entonces vamos a poner 5000 watts de potencia máxima, que obviamente estos 5000 watts tienen que superar o igualar la potencia simultánea que decidimos. Luego tenemos 48 volts, tensión de trabajo. En el caso del inversor allí estaría. Luego en la parte de regulador vamos a tener un rango de tensión que este inversor tiene de 60 a 115 volts y una potencia máxima de 4500 watts pico en paneles, que obviamente debe superar a nuestros 3200 watts pico de necesidad. Entonces, tenemos todos estos datos. Ahora hay dos datos que nos van a determinar cuál es la configuración y cuáles paneles elegir. Por un lado, nuestra potencia total en paneles fotovoltaicos y por otro lado, el rango de tensión de nuestro regulador. Entonces, nos vamos con estos dos datos y vamos a elegir cuál es la configuración que vamos a necesitar y qué paneles vamos a necesitar. Tenemos los dos datos. Vamos a elegir dos paneles, uno de 270 y uno de 330, y vamos a ponerlos con la tensión que nos entregan, ya que tenemos que evaluar potencia y tensión. Tenemos las dos variables que tenemos que cubrir. Entonces, el panel de 270 son 31,1 volt y el panel de 330 37,3. Bien, vamos primero a ver la potencia máxima. ¿Cómo llegamos a la potencia que necesitamos? 12 paneles de 270 es igual a 3240, vale decir que ahí cubriríamos nuestra potencia necesaria. Y en el caso del de 330, 10 paneles de 330 son 3300, por ende también la estamos cubriendo. Bueno, vamos a la otra parte, que sería la tensión de trabajo. Si vemos la tensión del panel de 270 o la del de 330, no llegamos al rango de tensión que tiene el regulador. Por ende, vamos a tener que poner mínimo 2 paneles en serie y vamos a ver si con 3 paneles en serie también puede funcionar. Entonces, en el caso del panel de 270, 2 paneles en serie nos van a entregar 62,2 y 3 paneles en serie nos van a entregar 93,3. Luego, el panel de 330, 2 paneles en serie nos van a entregar 74,6 volts y 3 paneles en serie 111,9 volts.
Entonces, en el primer caso que vemos, en el panel de 270, que con dos paneles en serie estamos muy cercanos al límite inferior del rango y ante una condición de nubosidad o lo que fuese, digamos, ya ahí estamos muy bajos. Entonces, veamos que con 3 en serie estamos bastante bien dentro del rango, estamos por la mitad del rango, así que en este caso vamos a descartar dos paneles en serie y vamos a tomar 3 paneles en serie, que sería viable. En el caso del panel de 330, dos paneles nos da 74,6, vale decir que estamos bien dentro del rango, no estamos ni cerca de uno ni cerca del otro extremo, y con 3 paneles en serie estamos en 111,9, que verdaderamente estamos muy cercanos al límite superior, y lo que puede pasar es que en algún momento con sol pleno supere los 115 y se desconecte si no cargue a las baterías por eso. Entonces, en este caso vamos a descartar el de 3 paneles en serie y nos quedamos con la opción de 2 paneles en serie. Entonces, basados en esto, vamos a ver cómo quedan las dos configuraciones con paneles de 270 y con paneles de 330. Obviamente, si en el mercado consiguen de 280 a 285, da lo mismo que en 270, o si consiguen 340, obviamente también, y hasta 320 alcanza también a los 3200 watts. Así quedarían las configuraciones de los 12 paneles de 270, son 4 series de 3 conectadas en paralelo, y en el caso del de 330 son 5 series de 2 conectadas en paralelo. Entonces, no es que nosotros tengamos mucho para elegir, tiene que ver mucho con nuestra necesidad y con lo que encontremos en el mercado. No es una elección netamente nuestra qué panel elegir. No podemos elegir muchísimas configuraciones, ¿sí? No olviden de suscribirse. Si les gustó el video, denle like, que nos ayudan mucho ambas cosas. Bueno, espero que les haya servido este video. Así que muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.